bastante tarde. Bien de viernes. Pero viste viernes que hay que hacer trámite, hay que hacer cosas, que hay reuniones, etcétera. Estamos todas las corridas. Hoy 29 de agosto. Bueno, falta todavía hasta el domingo el 31, ¿no? O sea, sí. Termina el mes el 31 de agosto. La verdad que un mes donde ha pasado de todo, donde está en vilo el gobierno nacional, nos tiene en vilo porque... Estamos todos en vilo. Nosotros estamos en vilo desde que asumieron, te puedo asegurar, creo que la población argentina, todos, con una situación económica, política y social muy grave, ¿no? Muy triste. Antes de venir acá estaba leyendo la información de Spot Línea del Dorado, una mujer de 40 años se quitó la vida. Sí. Se suma, ¿vos viste? Se suma a una mujer de 24 años ayer en Apóstoles. La semana pasada una madre con 2 hijos que no sabía la desesperación, pero no tenía para darle de comer, se quita la vida. Una mujer de 23 años que se suma a muchos casos de una sociedad que está desesperada y que no sabe qué hacer. Realmente no lo podemos tomar esto en broma, porque este es el impacto y el resultado de todas estas políticas de ajuste, de desgobierno nacional, de ausencia, de los comedores comunitarios, que antes había por lo menos comedores comunitarios, donde había alimento para los chicos. Un viernes, como digo, o sea, y un mes terrible, porque en simultáneo estamos todos, creo que la mayoría está informado de lo que está sucediendo y de la olla que se destapó con las coimas que cobra la hermana del presidente en muchos organismos del Estado, no solamente en la Agencia Nacional de Discapacidad. Y sí me llama la atención que si bien los medios que consumimos todos, que hacemos zapping, TN, La Nación Más, que vemos en todos lados que está prendido siempre TN, están tocando el tema, y la verdad que cada vez es un escándalo que genera mucha indignación, porque, como dijimos en varias oportunidades, mientras hay un ajuste brutal al pueblo y sobre todo al sector más vulnerable, nos estamos enterando que esta gente brinda con champán, como fue durante el menemismo, y se están quedando con la plata del Estado. Ese Estado que tanto querían destruir, que lo están destruyendo, pero que nosotros preguntábamos siempre dónde va la plata del ajuste. Ahora ya sabemos a dónde va. Tal cual. Y decía que todos estos medios porteños también están tratando el tema, porque hay cosas que ya no se pueden tapar, y hay un pueblo que ya está demostrando el enojo. Sí, se está cansando porque también creo que hay muchos de esos que se están cansando hoy. En su momento se indignaron ¿te acordás? Con la famosa foto de Olivos, que era una época muy, muy fea, pandemias, encerrados, pero esto es peor, porque esto es robarte tu plata. Mirá, lo otro fue cuidarte, está bien, sí, se puede haber exagerado en la medida, en la tardanza. Misiones tuvo menos tiempo encerrado, obviamente, pero a nivel nacional. Pero acá te están afanando, y es más, ayer estaba escuchando que también hay otras situaciones, la intervención de una obra social, Osprera, del peón rural. Tengo también y material. Que lo peor de todo es que lo primero que hicieron cuando intervinieron, que fue pagarle a Suizo Argentino. O sea, claro. Y no me extraña, hoy escuché que dijeron que no se pueden abrir los teléfonos de uno de la Suizo Argentino, que viste que hay una técnica israelí que se utiliza, bueno, que por ahora no lo pueden abrir. No me extrañaría nada, porque claro, viste que ellos son muy amigos de todo lo que es Israel. No me extraña nada que le digan no, viste, claro. Pero ahora están así porque Españolo se presentó hoy. No sé si se presentó, porque eso fue una información que circuló, pero que por ahí fue desmentido, teniendo en cuenta de que sí él está elaborando una defensa. Y bueno, hay que ver. Vamos a contarle a la gente, y la gente supongo que estará al tanto. El que era el director nacional de la discapacidad, evidentemente fue grabado o se dejó grabar, porque también dice que hay imágenes que van a surgir en la semana que viene, en la que él cuenta todo el choreo, por palabras suyas, ¿no? El choreo que había en la Agencia Nacional de Discapacidad, primero con una orden de eliminar de los 1.200.000
pensiones por discapacidad, ir eliminando 10.000, 20.000 por cada provincia, más en algunos casos. Por eso vemos esas imágenes, y hoy creo que todos los medios de Misiones también cubrieron las largas esperas y la cantidad de gente, por ejemplo en San Ignacio, donde tenían que ir gente de la zona, que no precisamente era de San Ignacio, sino de Corpus, de Roca, de Santo Pipó, Jardín América, para hacer la famosa auditoría. La auditan a los pobres, mientras los ricos siempre, nunca pidan permiso para nada, ni siquiera para... Buen día. Buen día para nosotros, no tanto para Norma. Y te voy a decir que en la provincia de Misiones sacaron 10.238 tan sociales, la verdad que me encanta el trabajo que hace, que a mí también me gustaría hacer eso, pero él te nota que trabaja también para Crónica, ¿no? Le sacaron la pensión mientras la hermana del presidente se robaba $800.000 por mes en la agencia de discapacidad. No tienen perdón, la única salida, la cárcel común, eso ya publican ellos, ¿no? Pero es una señora que está en silla de ruedas, que no tiene movilidad, y esto es en vivo, fue en vivo esta mañana acá en Misiones, no sé en qué localidad, creo que era en Alem. Buen día para nosotros, a ver, escuchamos. No tanto para Norma, y te voy a decir que en la provincia de Misiones sacaron 10.238 pensiones en este último mes, justamente del gobierno nacional. Uno de ellos es el de Norma Albini, que estoy acá con ella, que todos les llegó el mismo trámite con la firma de Españolo, ahí está, que tenían que presentarse, se presentaron el mes pasado, tuvieron que tomarse la mayoría remises, porque tenían que hacer 20, 40 kilómetros, primero para ir a ANSES, después para ir a una auditoría, a una clínica. Vos imaginate, encima que cobran 180.000 pesos, tenés que gastar 200 o 300 en un remis para hacer los trámites. ¿Te pasó alguna vez en la historia esto de que tengas que hacer todo un trámite de vuelta con algo que es de nacimiento prácticamente? No, la verdad que nunca me pasó por la mente lo que me iba a suceder eso. Mira, si lo tuvieras hoy a la gente, por ejemplo, si te está escuchando el presidente o alguien cercano a él, ¿qué tendrías para decirle hoy? Y preguntarle si él no se capacitaría en su mente, porque las personas que más necesitan, ellos le dejaron de un costado. Por ejemplo, a vos. Exactamente. Como decíamos, este es un caso en que el colega de Leandro Nalem fue a hacer una nota y salió en vivo y en directo por Crónica, a través de las redes sociales también. Uno de los tantos casos, ahí contaba el dato que sucede precisamente en nuestra provincia. 288 pensiones se dejaron de pagar. Imaginen en su casa que ustedes tenían un ingreso de 240.000 es lo que cobran, y que de repente te vas al cajero, vos ya sabés que contás con esa plata y la plata no está, nunca te avisaron, nunca te notificaron, con las necesidades que hay actualmente, sumado a que las personas con alguna discapacidad necesitan una atención especial. Sí. Se suma a la medicación, a alguien que te cuide, a alguien que colabore con la familia, porque es una atención especial. Cuando tenés a un familiar enfermo, claro, todo es inclusive mucho más costoso en esta sociedad y en esta actualidad económica tan crucial. Creo que se hace aún más difícil. Pero esto, lo que estábamos revelando también con los audios y lo que está surgiendo de las confesiones que hacía el director de Andis, era de que era un plan de eliminar la cantidad de pensiones en todo el país, pero a su vez incrementaban con sobreprecios los medicamentos para las personas que tenían esa discapacidad y que seguían cobrando. Y con ese discurso te decían que el Estado no podía sostener porque era caro. Porque era caro. Claro, era caro porque tenía un sobreprecio abismal. Pero porque ese sobreprecio era la plataforma con la que se quedaban también. No, es tremendamente cruel y son realmente, no solamente coimeros, son delincuentes, porque realmente hay que robarle a la gente que menos tiene. Mirá vos, la verdad que se está destapando esto, creo que en la matriz de lo que significa este gobierno tan inhumano, porque no se agarran con los poderosos se arrodillan. ¿Vieron como cuando Milei iba con Trump, con Elon Musk, con todos con la gente de Israel? Seguramente para negociar
acuerdos y para quedarse con la plata de algún acuerdo o negocio. Es tremendo lo que estamos viendo, porque es tremendo también verlo cuando vos pasás por alguna delegación donde se están haciendo las famosas auditorías, la gente sufriendo, yendo con su silla de ruedas, las personas no videntes, las personas con audífonos, realmente es muy cruel. Hoy Rosario Villalba, que es militante política hace mucho tiempo, pero que también hoy está como candidata en la boleta del Frente Renovador de la Concordia, hizo una visita a San Ignacio y mostraba todas estas imágenes. Fíjense. Los chicos, no hay médico acá, son todos chicos del pueblo que le... Bueno, nos estamos yendo a San Ignacio a ver qué está pasando con estas auditorías irregulares, personas con discapacidad que tienen que hacer filas eternas para que los atiendan personas que médicos no son militantes de La Libertad Avanza, para hacerles firmar un papel, se van sin respuestas. La verdad que terrible lo que está pasando. Estamos y la situación es peor de lo que nos imaginábamos. Las promotoras de salud nos contaron cómo ayer la gente se descomponía de estar tantas horas paradas. Se fueron antes porque las cartas documentos, que no están respetando encima los turnos, eran hasta las 6 y esta gente se fue a las 5, ya se habían ido. Un montón de gente quedó sin atenderse, sin respuestas. Tienen unas órdenes firmadas por diferentes médicos que no están acá atendiendo, que no tienen matrícula de emisiones, que no sabemos si son reales o no. La gente con la que hablamos nos dice primero que son empleados del PAMI, después que son de una empresa terciarizada, privada, no nos dan respuestas reales. Acá nadie sabe bien qué está pasando. No hay vinculación, no hicieron vinculación con el municipio, con la provincia. El municipio por motu propio ordenó el tránsito, le dio agua a los vecinos que están haciendo baños, sobre todo a los que están haciendo las auditorías, y también el servicio de salud, porque tampoco pidieron servicio de salud, sabiendo que hay gente que está en estado de vulnerabilidad y ni siquiera se preocuparon por la atención de la salud de esas personas. No. Vos pasás ahí adentro, te dice sentate donde hay un lugar, pasa el que sigue, vos te sentás, no te preguntas ¿cuál es el nombre del médico? ¿Usted qué tiene, señora? Yo tengo reuma. Y acá le firmó un cardiólogo. Que encima no está este cardiólogo adentro. Yo no tengo problema al corazón, yo tengo problema a los huesos, no puedo ni caminar, no puedo ni levantarme. Previamente firmado. Sí, totalmente. Y que entonces, ¿cómo voy a cargar algo que no tengo? Pero no sé en qué me puede dañar esto, ¿viste? Porque no tiene nada que ver. No te escuchan, ni siquiera te escuchan. Porque el chico me fui y le pregunté al señor, discúlpeme, ¿me puede cambiar? Le dije, porque yo no tengo problema al corazón. No, eso es válido. Me gritó y se fue no sé a dónde. ¿Y el que te dio el papel ese es médico? No, son los chicos. No hay médico acá. Son todos chicos del pueblo que le pagan a lo mejor el día y vienen a trabajar con... Bueno, ahí son declaraciones de las mismas gente que estaba haciendo largas filas desde muy temprano. Esto corrobora lo que te conté el otro día. Yo tengo una prima que es de Santo Pipó y que me contaba esto, ¿no? Que empezaron a rebuscarse porque dejaron de cobrar la pensión por discapacidad y que tenían una fecha para ir a San Ignacio y que había mucha gente más humilde que ella, me decía, que no sabía qué hacer porque porque encima en algunos casos no llegaron al domicilio la notificación, se enteraron por otro, no manejan por ahí correos electrónicos, no es la realidad que viven todos. No, por ahí se trasladaron, se cambiaron de lugar y están usando las direcciones de hace 15 años atrás. Hay mucha gente que alquila. Exactamente, pero y además lo que significa el transporte, ¿viste? Claro. Que se cuenta, tenemos que llevar en remis porque en algunos casos no tienen movilidad, están en sillas de ruedas. Veíamos imágenes, creo que Primera Edición publicó, una señora alzada por otra señora para pasarla de la silla de rueda al auto, sufriendo de dolor, a la mañana temprano y no la habían atendido. O sea, realmente cruel. Bueno, esto es el gobierno de Milei. Nosotros lo dijimos siempre porque cuando él llegó con el discurso de que iba a gobernar y que iba a terminar con la casta es la que está gobernando. Él está haciendo caso a toda la casta y encima con un hecho de corrupción terrible que si fuera esto aplicado a lo que pasó en el gobierno de Mauricio Macri ya estarían presos, ya estarían con el casquito. ¿Se acuerdan cómo habían detenido a muchos y empezaron a averiguar después que estaban detenidos la causa? Sí, que entraban a las casas, pateaban en la madrugada, los sacaban con chaleco. Lo hicieron con en pantufla. No, tremendo.
metieron preso a 2 empresarios del medio de comunicación. Recordémosle a la población que el gobierno nacional lleva como candidato en la provincia al extenista. O sea, no está desligado a esto, Por es lo que es la política que representa. Es la política que quieren aplicar, o sea, y que estén atentos. Exactamente, y acá en Misiones la Libertad Avanza, tal cual como estás diciendo, Cari, lleva una lista que va a ser la lista boleta, que representa esto: la crueldad, representa el Estado ausente, porque aparte se jactan y lo dicen. Y lo hacen a propósito, para rebotarle la pensión. Para rebotarle la pensión, para que después no haya atención en los hospitales públicos. O sea, ellos representan esto porque ellos están detrás de los negocios y no le importa ninguna persona. Ni siquiera, no hay una provincia que a la que cuida, no hay a la provincia que mandan más. No, todos iguales, y además atacar a los más vulnerables. Ayer pasaron 2 cosas, nacional e internacional, provincial. El vicegobernador Lucas Spinelli dijo en una conferencia de prensa que van a ir hasta a la justicia. Lo mismo está haciendo Formosa. Sí, exactamente. ¿Viste? Formosa también está haciendo Cuando lo mismo. las 2 provincias anunciaron eso, no sé si viste el comunicado que largó Andís. ¿Qué dice? Bueno, después pasemos. Pero mientras tanto, para ir a lo provincial y a todo el accionar que está por tomar el gobierno provincial con respecto a esta calamidad que está sucediendo con las personas con discapacidad, ayer se hizo un encuentro, porque viste que en la provincia de Buenos Aires va a haber elecciones el 7 de septiembre, ¿no? Elecciones provinciales, como nosotros tuvimos en junio. Cristina Fernández de Kirchner habló porque se hizo un acto con el personal de la salud, con distintos trabajadores. Muy importante también lo que dice, porque cuando ella habla, nosotros siempre, o los que tenemos memoria por ahí, nos acordamos de los dichos anteriores de ella. Ella en una oportunidad había dicho que si tanto les gustaba desregular a este gobierno con el sinónimo de modernizar, ¿por qué no desregulaban los medicamentos genéricos? Claro. Y decía ella que en ningún plan del gobierno nacional iba a estar eso, si justamente ese era el gran negocio, claro, de elevar y poner sobreprecios en los medicamentos. Es un video de 7 minutos más o menos que quiero pasarlo ahora, porque es muy importante escucharla. Y teníamos una mayor capacidad de gestionar presupuestos sanitarios. Si serás idiota, Cristina, si serás idiota. Mirá que les iba a interesar bajar los precios de los medicamentos. Dale, si cobraban coimas por los porcentajes sobre medicamentos facturados para los discapacitados. Y no es un relato, Cuca, no. Lo escuchamos todos, toditos los argentinos, nada más ni nada menos que de la boquita del abogado y amigo personal de Milei, al que nombró director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y después rajó cuando se armó el quilombo. Sí. Escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente. Pensar que Eva Mieri, presidenta del Consejo Deliberante de Quilmes, estuvo 13 días presa en Ezeiza por ser acusada sin ninguna prueba de tirar bosta en una vereda. Escucharon, ¿no? Acusada sin ninguna prueba de tirar bosta en una vereda, 13 días presa en Ezeiza. Y procesada, por supuesto. Increíble, porque solo han transcurrido 10 meses de aquel encuentro y parece que hubieran pasado 10 años, no sé, una eternidad. Es que ha sido tal la velocidad y la profundidad del detalle. De una eternidad, lo que estamos pasando. El retiro de medicamentos gratuitos en el PAMI, el corte de suministro de medicamentos, de psicofármacos para los pacientes de la salud mental, la falta de entrega de vacunas, el financiamiento de todos los programas, que se suman además al ataque sistemático a instituciones emblemáticas de la salud, como el Garrahan o el Bonaparte, y que ya son escenas cotidianas
de esta verdadera catástrofe social. Me cuentan compañeros que trabajan en territorio, ¿no? De jubilados que parten en 3 pedacitos la pastilla de hipertensión porque con la pensión o la jubilación no les alcanza. Dios mío, me hace acordar al 2001, cuando muchas mamás compraban pañales descartables por unidad en los kioscos porque no les alcanzaba para el paquete entero. Madre de Dios. Y todo ello con un telón de fondo, con hospitales públicos que no dan abasto, porque obviamente se ha incrementado la demanda de atención por parte de todos aquellos que han perdido el trabajo o que no pueden hacer frente al copago en las obras sociales o directamente a la cuota de la prepaga, qué sé yo, una verdadera calamidad. Pero permítanme, quiero detenerme un instante y recordar algo que dije aquel 23 de noviembre en la Universidad de Rosario y su relación con 2 temas de salud que hoy adquieren una dramática actualidad. Uno, el de las muertes por el fentanilo, y el otro, el escándalo de las coimas con los medicamentos de los discapacitados. Me acuerdo que aquel 23 de noviembre critiqué la obsesión desregulatoria de Sturzenegger y dije que solo desregulaba a favor de poquitos muy poderosos. La verdad, casi una premonición, que lamentablemente se comprueba hoy en el caso del fentanilo cuando ajustan y desregulan todo el sector de salud y en especial al ANMAT, provocando por falta de control la muerte de 96 personas, por lo menos es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Porque compatriotas no lo duden, la desregulación también puede matar. Y arriba tiene el tupé de intentar responsabilizar al kirchnerismo. Dale. Fue nuestro gobierno en el 2011 y el 2012 el que reguló por primera vez al fentanilo y estableció un sistema de trazabilidad, o sea, de seguimiento estricto en toda la cadena de producción y distribución. Pero no solo eso, los que derogaron y sacaron de esa categoría el fentanilo fueron los gobiernos de Cambiemos, de Mauricio Macri en el 2016, hoy socio minoritario de los hermanitos Milei. Muy caraduras, la verdad, no se hacen cargo de nada. La culpa siempre es de otros, y por supuesto de los cucas, claro, ¿no? Aquel 23 de noviembre, cuando critiqué la obsesión de la desregulación de Sturzenegger, también dije, ya que tanto le gustaba desregular, ¿y por qué no desregulaban la importación de medicamentos genéricos? Dije, ¿no? Así bajaban los precios y teníamos una mayor capacidad de gestionar presupuestos sanitarios. Si serás idiota, Cristina, si serás idiota. Mirá que les iba a interesar bajar los precios de los medicamentos. Dale, si cobraban coimas por los porcentajes sobre medicamentos facturados por los discapacitados. Y no es un relato, Cuca, no. Lo escuchamos todos, toditos los argentinos, nada más ni nada menos que de la boquita del abogado y amigo personal de Milei, al que nombró director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y después rajó cuando se armó el quilombo. Sí. Escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente. Pensar que Eva Mieri, presidenta del Consejo Deliberante de Quilmes, estuvo 13 días presa en Ezeiza por ser acusada sin ninguna prueba de tirar bosta en una vereda. Escucharon, ¿no? Acusada sin ninguna prueba de tirar bosta en una vereda, 13 días presa en Ezeiza y procesada, por supuesto. ¿Alguien sabe qué pasó con la doctrina Irurzun? ¿Se acuerdan aquella que se instrumentó durante el gobierno de Mauricio Macri para meter presos a exfuncionarios del gobierno anterior porque, según los jueces de Comodoro Pi, decían que tenían poder residual por haber sido funcionarios y por lo tanto podían entorpecer la investigación? ¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el presidente, la hermana, su abogado y amigo y los primitos Menem? O sea, todos en ejercicio actual y en la cúspide del poder. Dios mío, qué Argentina. Bueno, o qué justicia, no sé. Bueno, sé que ustedes son trabajadores de la salud y no tienen por qué saber de códigos penales y de procedimientos, pero compañeros, compatriotas, amigos, así está hoy la Argentina y como digo siempre, todo tiene que ver con todo. Esta verdadera catástrofe institucional, política,
económica y social que está viviendo la Argentina solo es posible porque hay un clarísimo intento, un claro proceso de disciplinar a la dirigencia política para que a nadie se le ocurra proteger a los vulnerables, ayudar a los que lo necesitan, defender y representar los intereses de la nación y sobre todo, controlar a los poderes económicos para que no se conviertan en depredadores sociales y seriales de nuestra Argentina. Porque creo, y sinceramente, para terminar, que ahí está el verdadero desafío. Ser capaces de retomar la senda, el camino de los que construyeron independencia económica, nos dieron prosperidad social y lograron que tuviéramos dignidad nacional. Así que un saludo muy grande para todos y para todas. Los quiero mucho. Bueno, eso era parte de un video y un audio de un saludo de Cristina, que recordemos, está detenida en su domicilio. La detuvieron después de no sé cuánto tiempo, porque supuestamente ella tenía que saber lo que hacía el director o alguien de vialidad en Santa Cruz. Nunca se auditaron otras provincias, donde hubo una transformación impresionante del 2003 al 2015. Obviamente que más claro... Échale agua. Claro, echarle agua porque está presa, proscripta, para que no pueda ser nunca más candidata ni funcionaria. Pero y en simultáneo para llevar adelante, sin que nadie, como dice ella, se atreva a tomar decisiones para proteger con las políticas a los más vulnerables, porque fue lo que ella hizo durante su mandato, tanto Néstor como ella, como Cristina. Asignación universal por hijo, el tema de las pensiones por discapacidad, el aumento a los jubilados, la provisión de medicamentos gratis, tarjetas de crédito para los, ¿se acuerdan? El Argenta, para los jubilados. Obviamente las jubilaciones por moratoria y la intervención del Estado para terminar con las famosas AFJP, que se quedaba con la mayor parte de la jubilación justamente de los trabajadores. Sí. Como ella dice, todo tiene que ver con todo. Es necesario, o para mí siempre es necesario escucharla, porque esto ya se sabía que iba a ocurrir. Lo que pasa, yo nunca imaginé, te juro, por eso el gobierno también está tan choqueado, en que uno de ellos, o sea, el mismo funcionario, amigo, sí, claro, abogado, claro, que salga de alguien cercano. Es lo mismo que habla Adorni así, ¿entendés? Y que diga, che, Karina, ¿entendés? Algo así en ese mismo encima entorno. En uno de los audios lo deja expuesto Adorni como un chanta cuando dice, le dije que esa pensión no fue otorgada, la de la radiografía del perro, y Adorni sale y dice, fue otorgada. O sea... Son re estafadores con los Twitter, porque encima todos tienen cuentas falsas en algunos casos para decir cosas que no se animan a decir poniendo la cara. Pero bueno, es lamentable lo que está sucediendo. Las imágenes de San Ignacio, te juro que a mí me impactaron mucho. Te da mucha bronca, mucha indignación. Pobre gente que tiene que ir tan temprano por ahí, hacer 20, 30, 50, 100 kilómetros para llegar a San Ignacio, para esperar 3 o 4 horas, y como contaba Rosario en el video, son militantes de la Libertad Avanza, no hay un médico, no hay un cardiólogo, un especialista que te tiene que auditar, que ni te vio. Que nadie, exactamente. Y además no hay nadie que si te tiene que hacer un control médico, peso, tallas, efectivamente vos tenés problema de corazón, efectivamente tenés otra discapacidad. Pero ahí está lo que habíamos hablado con Antunes la otra vez. Pasaron por arriba de la provincia, porque no articularon ni con el gobierno provincial ni con el municipal. Y si estaban los promotores de salud y los agentes de tránsito ayudando, es porque vieron la cantidad de gente y porque son humanos. Sí. Y siempre atienden a esa gente, ¿entendés? Lamentable, muy lamentable todo. Decíamos que acá en la provincia de Misiones, la política, el gobierno provincial en este caso, y lo habló precisamente el vicegobernador Lucas Spinelli, de que en los Misiones los derechos no se negocian, dijo, y que iban a llevar a la justicia para que se le devuelva estas 10.288 pensiones que se quitaron a muchos discapacitados de la provincia. A ver, escuchamos qué decía el vicegobernador. A todos los que nos acompañan, gracias a todos los que están en la mesa.
Rosana, a vos y a todo tu equipo, principalmente por realizar este hermoso evento de dar a conocer los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. En realidad una hermosa jornada que vamos a vivir el domingo. Pero también, y te pido permiso, hablando de derechos, quiero aprovechar este momento para resaltar que en Misiones, hace varios meses, vemos muchos derechos que están siendo vulnerados, especialmente de las personas con discapacidad que reciben el beneficio de pensiones no contributivas. Es una realidad que venimos observando en todo el gobierno de la provincia y a través especialmente de la vicegobernación con el Consejo Provincial de Discapacidad, que hemos realizado cientos de gestiones ya hace varios meses en cuanto a los procedimientos que está llevando la Agencia Nacional de Discapacidad a la hora de realizar auditorías a personas que reciben estos beneficios. Hemos detectado cientos de casos de intimaciones a presentarse que nunca llegan al domicilio, de lugares que no existen, de personas que no van a verificar cuando la gente está, y ni hablar de cientos de personas que ni siquiera están en condiciones de movilizarse para recibir la auditoría. ¿Estamos a favor de las auditorías? Sí, por supuesto, son necesarias, pero sin vulnerar y sin soscavar los derechos de las personas que más lo necesitan, que estemos al lado acompañando. Entonces, luego de haber agotado todas las instancias personales, por mensajes, por mail, las que ustedes se imaginen durante más de 2-3 meses de trabajo, a través de la licenciada Tatiana Antunes del Consejo Provincial de Discapacidad, vamos a estar presentando en las próximas horas una acción de amparo con una medida de no innovar para que se vuelva al momento cero de todos aquellos misioneros que han perdido injustamente su beneficio. El vicegobernador ayer en conferencia de prensa y efectivamente se está llevando adelante, ¿no? Un amparo, como decía, un pedido a la justicia para que se vuelvan a otorgar esas pensiones que se dejaron de otorgar por decisión del gobierno nacional y la Agencia de Discapacidad. El vicegobernador decía, ese discurso, ¿viste? De que estamos de acuerdo con las auditorías, sí. Ahora, justamente pero que no se vulnere, claro. No piden la auditoría del Fondo Monetario Internacional, no piden la auditoría de lo que quedan las grandes empresas. O sea, claro, auditoría, ¿entendés? Porque está mal esto. Si se le otorgó una pensión por discapacidad a alguien, hay una firma de un responsable que se dio. Claro, lo que él dice el vicegobernador es: estamos de acuerdo con las auditorías, sí, pero que no se vulnera el derecho de esa persona. Porque si la persona te dice, es una persona discapacitada, síndrome de Down, paralítico, silla de rueda, no lo hagas venir porque no va a cambiar su situación. No videntes, porque tampoco descartemos que por ahí puede haber una mal hecha, porque siempre hay algún virus. Pero hay claro, gente hay gente que vos viendo ya sabés que no va a cambiar su situación. No le hagas padecer, ¿entendés? Totalmente, pero además el foco no es en los pobres. No, la gente no es pobre porque quiere, sino por un contexto, y tampoco la persona es feliz porque tiene una discapacidad. No. Si recurre a eso y el Estado en su momento le otorgó, dejen de joder con las auditorías para los pobres, a los jubilados. Fíjate, las auditorías, ¿se acuerdan las auditorías de las universidades? Las auditorías, siempre poniendo un manto de sospecha a los más vulnerables. Pero ahora, los ricos, sí, nunca. A mí me gustaría también escuchar una opinión sobre lo que está pasando arriba. Andis, Agencia Nacional de la Discapacidad, ¿qué dice la política también de ellos? De estas coimas que estamos descubriendo y que no se va a poder tapar. Y que en simultáneo le tiene a la gente de tu pueblo así, haciendo largas filas a la mañana, a la madrugada. Es lamentable. Ese discurso que como obviamente un funcionario tiene que tener la responsabilidad a la hora de firmar medicamentos, para otorgar una pensión, lo que sea, un crédito. Para eso está el Estado. Si se lo otorgó, dejarle. De última, si ellos quieren llevar adelante otra política de cortar, no se dan más, bueno, que se hagan cargo del gobierno nacional. Yo me acuerdo en el 2022 con el gobierno de Alberto Fernández, acá nosotros hablamos mucho
con Amanda Álvarez y con el que era el titular de Andis, que es una persona no vidente, la sacamos telefónicamente muchas veces, que contaban que ellos vinieron con una política de reparación y tratar de devolver justamente las pensiones no contributivas que se habían dejado de dar en el gobierno de Macri. No es casual, estos gobiernos siempre vienen para culpar al pobre y al enfermo, al jubilado, que es responsable de ser pobre, enfermo, jubilado, que ya no sirve para la sociedad. Ese discurso hay que cambiar. La auditoría no hay que hacerle al de abajo, hay que hacerle al de arriba. Se están quedando con la plata del Estado, no están mandando a las provincias y le tienen a un pueblo destratado, sobre todo a la gente más enferma. Realmente es muy cruel, lo que está pasando, es horrible, es terriblemente. Está bien que se vaya a la justicia, pero que se vaya a la justicia para que le devuelva a esta pobre gente que necesita. Fíjense lo que pasaba el colega, la señora en silla de ruedas dejó de cobrar la pensión. Ay, no, por eso digo, esa genera señora, mucha impotencia. O sea, esa señora, es una vergüenza que vos la estés auditando. Pero por supuesto. Su condición no va a cambiar. Sí, ¿entendés? Sí. 1.200.000 pensiones por discapacidad, dice que hay en la Argentina, ¿no? Y resulta que solamente, escucha este dato que contaban hoy, 40.000 solamente siguieron cobrando. Una vergüenza. Solamente 40.000 en todo el país. Misiones, 80.000 pensiones por discapacidad tenía en el 2022. Posadas, creo que 3.400. ¿Por qué pasó y por qué se incrementó la cantidad de pensiones durante el gobierno, precisamente tanto de Néstor como Cristina? Porque cuando se toma el poder en el 2003, dice que solamente 70.000 pensiones por discapacidad en toda la Argentina. Obviamente había gente que necesitaba, como una asignación universal por hijo, por embarazo, toda esa ampliación de derecho que conocimos en su momento, las pensiones por moratorias, jubilaciones por moratorias. Se hizo un trabajo territorial y obviamente se detectó que había una población mucho mayor, en ese momento éramos 40 millones, ponerle de habitantes, y que se llegó a 1.200.000 personas con discapacidad que existe, que hay. Claro. Dejen de auditar a los pobres, hay que auditarle a los ricos, a los poderosos, porque a ellos nunca les falta nada. Hoy veía imágenes también de esta personaje que salió de Buenos Aires para ir a ponerle freno a un paro de trabajadores. Sí, la sacaron corriendo. Porque ¿quién sos para ir a quitarle el derecho a protestar a alguien que no está cobrando? ¿Qué fue? No sabemos si calidad de abogada de la empresa. Puede ser. Pero la verdad que muy payasa lo que hizo. Muy de showman. Sí, y así todo esto, ¿no? La provocación que hace el presidente yendo a un lugar para provocar y después para tratar de victimizarse. Ay, me tiraron una piedra. Mentira. O sea, el pueblo ya no está tolerando y no nos tenemos que callar porque no es bueno, porque no nos podemos transformar en ellos. Aparte, ningún proyecto político o todos los proyectos políticos, si se quedan sin alma, eso es un boomerang, porque después aparece otro que convence desde el corazón, tratando de dar respuestas a las personas más vulnerables y a una sociedad en general. No, realmente... Lo que vos contabas hoy, que también se suma a este escándalo, fíjense, el negocio que hicieron con la obra social de los peones rurales. Sí. Otro sector. Sí, que fue cuando asume este gobierno la intervienen. Y al mes de haber intervenido la obra social, lo primero que hacen es pagar las deudas. ¿Y a quién le pagan la primera deuda? A la Suizo Argentina. Ahí no piden auditoría. No lo digo yo. En el laboratorio nadie pide auditoría. Che, ¿cuánto está el precio? Queremos ver que salgan, que se hagan una conferencia. Pero no lo digo yo, lo dice Wiñaski. Y lo dice hasta Wiñaski. Mirá que Wiñaski fue, vos ya sabemos cómo ellos operan todo el tiempo, pero hacen sus informes. Sí. Y la verdad que a mí me sorprendió escucharlo desde él. Porque contaron bastantes detalles. A ver, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. No es tan escuchable. No, pero bueno, está contando esta información y la verdad es otro escándalo que se destapa. Con los mismos personajes. Claro, exactamente. Milei, Karina Milei, los Menem. Ahí escuchamos lo que decía Wiñaski, a ver.
A ver, en tribunales está tramitando una causa donde se encontraron chats donde se involucra a Lule Menem, sobre todo. ¿Qué es esta causa? La obra social del Sindicato de los Peones Rurales, llamada Osprera, fue intervenida. Hay un interventor que se llama Petroni. Detectaron mensajes en el teléfono del interventor de la obra social, que se llama Marcelo Petroni, ¿no? De la obra social de Huatre. En esos chats se nombra a Lule Menem y a Karina Milei. Esta es la obra social, que fue intervenida por el gobierno. Petroni se llama el interventor. Mensajes del interventor de Osprera. Mandó este mensaje a alguien llamado Eduardo Bellizo, 18 de diciembre del 2024. Hola Edu, me tengo que reunir con Martín Menem y Lule a las 9:30. ¿Esto lo manda? El interventor de Osprera. El interventor de la obra social. De la obra social de los Peones Rurales. De los Peones Rurales. Hasta ahora es, bueno. ¿Este es el interventor que pone el gobierno? Sí. Marcelo Petroni, interventor, a la misma persona que mencionábamos antes, le dice que se reunió con el secretario de Trabajo, con Julio Cordero, con el ministro de Salud y después con Martín Menem en la Casa Rosada. Marcelo Petroni da a entender todo el tiempo que responde a Lule Menem. Ahí va, esta es la historia. Eso. Petroni, el interventor de Osprera. Nadie más que los Menem están impulsando la intervención de Huatre, que es el sindicato de los Peones Rurales. Bien. Me consta. Todo el tiempo, dice el interventor de Osprera. Nosotros somos Lule y Karina. Se interviene la obra social de los Peones Rurales y esto decía el interventor. Somos Lule y Karina. Me reuní con Martín Menem. Todo el tiempo da a entender que sus jefes o él responde a Lule Menem. Ahora, ¿cómo se une todo esto con la trama Españolo? El interventor Petroni entra a la obra social el 23 de enero del 2025. Que es cuando intervienen la obra social. Sí. Un mes después, 30 días después, estaba intervenida por supuestas irregularidades. Un mes después, desde decir soy Lule, soy Karina, Menem, firma un convenio para pagarle toda la deuda que tenía la obra social a la droguería Suizo Argentina. Ahí está, descarados. Realmente veo que están surgiendo muchos lugares, porque así como contábamos también los sobreprecios y millones de dólares para la compra de pañales en el PAMI, que nunca llegaron a destino, porque ellos siempre dicen no hay plata. Ahora para sus negocios sí hay plata. Y ahora, y como para digo, su bolsillo. Inclusive para su bolsillo, porque yo no sé dónde debe tener toda esa plata. ¿Te acordás que TN iba al sur y decía que había contenedores con plata que Cristina fue y enterró? Y la gente repetía eso. Yo quiero saber dónde está toda la plata que tiene Karina. 4 PBI. 4, no sé cuántos PBI ya se están, porque si hasta en agosto. O sea, es que ni Estados Unidos se dio cuenta que le sacaban 4 PBI. No. O sea, porque el dólar no lo hacemos nosotros, es moneda estadounidense, o sea, y ellos tienen la trazabilidad. Ni ellos se dieron cuenta, o sea, hay gente. No. Mira, uno obviamente no está de acuerdo con ningún hecho de corrupción, pero todo lo que vemos nosotros, la clase social, la gente que la gente está comprando comida con agua bendita. Claro, con tarjeta de crédito. ¿Viste? ¿Cómo vos esperás? Porque viste que ayer dice que el equipo del presidente Milei, bueno, más o menos, dice que gobiernan los Menem también, ¿no? Acá en Corrientes, y que no pudieron hacer más de 2 cuadras tampoco caminando. Y también estuve ahí mirando, hay algo ahí medio de trasfondo con el candidato de Corrientes. Hay medio una sociedad anónima armado con algo raro ahí, con decomisos de la aduana que van a parar. Ellos son siempre los santos. Ahora, auditoría a los discapacitados, sí, auditoría a las universidades, auditoría a los jubilados. ¿Está jubilado o no está jubilado? Auditoría pero paren con la mentira, descarados. Mientras el pueblo no tiene para comer y estos tipos se están haciendo multimillonarios con la plata de la corrupción, con la plata del Estado. Es la única verdad. Nosotros siempre estamos acostumbrados a escuchar a ellos como un discurso único y que en simultáneo
todo el mundo repite, porque sus voceros en las provincias, sus candidatos de la Libertad Avanza tienen el mismo discurso, ¿no? Tal cual. Tenemos que hacer esto, porque tenemos que hacer el ajuste, porque no hay plata para esto. ¡Chantas! Se quedan con la plata de los más pobres. Una vergüenza. Los padres de los discapacitados no saben dónde meterse, porque encima que la economía está horriblemente mal, se suma esto, a que no saben cuándo va a cobrar la pensión, si le van a quitar de por vida, si le van a devolver. Realmente, gente, es una locura lo que está pasando. Y otra cosa, de que ellos quieren hacernos creer como que no pasó nada. Ay, está investigando la justicia. Todos saben, todo el entramado político también sabe, y dice que esto se escuchaba ya en los pasillos incluso de Casa Rosada. Hay audios de la misma hermana del presidente Milei, donde dice que en estos momentos ellos tienen que estar más unidos que nunca, no se pueden estar peleando, y obvio, se tienen que salvar, tapar. Qué feo que habla, escuché, no puede dar una frase. Oración. Si vendía, o sea, sin desmerecer a las reposteras, era una mujer que vendía tortas por Instagram y que tiraba el tarot. Y ahora dice que gobierna y nada se hace sin que ella no diga que sí, o sea, con un desconocimiento, siempre y cuando no tiene conocimiento para muchas cosas. Puede ser una burra en muchas cosas. Ahora, para quedarse con la plata del Estado, sí, sabe. Y manda. ¿Para recaudar? Para recaudar, sabe. Y se nota que sí, porque de acuerdo a lo que estamos descubriendo, aparte a simple vista se ve cómo un gobierno va a decir no hay plata para esto, no le mandamos a las provincias, los gobernadores son todos unos mandriles, así dice Milei. Degenerados fiscales. ¿Viste? Claro, degenerados fiscales los gobernadores y el tipo siempre y cuando tenga su porcentaje, ¿viste? No, es tremendo. Es todo lo que nosotros decimos acá y lo que pensamos y que por cierto podemos decirlo, es algo que pasa en la realidad. Recorran un poco, no solamente en San Ignacio como fue Rosario y mostró eso que está muy bueno que se haga, sino también en las casas, gente humilde, no tiene a veces ni siquiera en los comedores hay. Está el Estado local, está el Estado provincial, pero eso no da abasto para las necesidades y la demanda de la gente actualmente. Es una realidad. ¿Qué tenemos ahí, Cari, que me pasaste? Eso es lo que te comentaba recién de lo que estaba circulando del candidato a Corrientes. A ver. Es para que te indignes un poquito más. Ese sí que más indignación más que más voz en nuestro programa, ¿no? Que con quien estaban recorriendo ayer y tuvieron que salir porque la gente les empezó a gritar de todo. Este personaje... Y lo peor de todo es que la custodia, que la pagamos todos nosotros, le pegó a colegas. A periodista de A24 dice que no. La chica la reempujó y al camarógrafo la agarró el cogote. Una vergüenza. Son violentos. Son una vergüenza. A ver, esto es de Corrientes. Sí. Además de quedarse con el 3% de las compras del Estado, Karina Milei armó una fundación trucha para quedarse con lo incautado en la aduana. Bueno, eso me estoy enterando, ¿eh? Bueno, eso es lo que estaba viendo hoy. Está a nombre de la familia de Lisandro Almirón, candidato de la Libertad Avanza en Corrientes. A ver, esto contaban en un informe el periodista Pagni, ¿no? Sí. ¿Tenemos el videíto? A ver. Esto es un escándalo. Los decomisos de la aduana, hay una ley que le da a la Secretaría General de la Presidencia, es decir, a Karina, a disponer discrecionalmente de la mercadería que quede. Decomisos y donaciones directamente fueron a una fundación que tiene estrechísima relación con Lisandro Almirón, al punto que está toda su familia. Estamos hablando de GEA Madre Tierra. El presidente del directorio es José María Oderda, el padre adoptivo de la mujer de Lisandro Almirón, Cintia Almirón, tesorera de la fundación y hermana del Lisandro. Acá tenés sede sin cargo, 14 aires acondicionados, 21.801 artículos electrónicos. Yo digo, van a poner un negocio. La otra dirás, también. ¿Habrán ido a una escuela? No sabemos se sabe dónde quedó esto, no se sabe. Cuando uno lee los considerandos de esta fundación, no hay nada de beneficencia acá. Es un grupo socioempresarial. Una vergüenza total. Habiendo tantas necesidades en este país, que la verdad que eso podría ir a las escuelas, es una vergüenza.